estructura, composición y función regulatoria de la atmósfera. La atmósfera es una capa protectora, que gracias a ella es posible la vida en la Tierra, porque la protege del ambiente hostil del espacio exterior. Asimismo, es la fuente de dióxido de carbono para la fotosíntesis de las plantas y oxígeno para la respiración. La atmósfera también transporta agua de los océanos a la Tierra, actuando así como condensador alimentada por la energía solar. Desafortunadamente, la atmósfera también se ha usado como lugar de descarga de muchos materiales contaminantes que son dañinos a la vegetación, como las partículas en suspensión, óxidos de azufre y sulfatos, que acorta la vida humana y altera las características propias de la atmósfera. Bien, ahora hablaremos un poco sobre la composición y estructura de la atmósfera. Empezando con la definición de temperatura, que es una magnitud de medida de calor o energía térmica de las partículas en una sustancia. Este es muy importante en el tema de la atmósfera, ya que la atmósfera aumenta o disminuye su volumen por la acción de la temperatura, lo que produce cambio en la presión, ocasionando que la atmósfera se expanda o se contraiga, como en los siguientes casos. Cuando la temperatura es baja, los gases en las regiones polares se contraen al enfriarse y su espesor es menor. Y en las temperaturas altas, los gases en las regiones ecuatoriales se dilatan y aumentan el espesor de la atmósfera. Ahora bien, ¿saben cuáles son las capas de la atmósfera? Pues son las siguientes: troposfera, estratosfera, ozonosfera o capa de ozono, mesósfera, termósfera o ionosfera y la exósfera. Continuaré explicando cada una de las capas de la atmósfera para que nos quede un poco más claro. Tenemos como número 1 a la troposfera. Es la primer capa de la atmósfera y contiene la mitad de los gases de la Tierra y 99% de humedad. Su espesor alcanza una altitud de 6 kilómetros en zonas polares. Esta capa también tiene lugar el efecto invernadero. En los primeros 500 metros existe acumulación de contaminantes y polvos en suspensión procedentes de los desiertos y volcanes, creando la capa sucia, que contribuyen a la coloración rojiza del cielo al amanecer y atardecer. La temperatura mínima alcanzada en esta capa es aproximadamente menos 50 grados centígrados. Ahora, la estratosfera es la segunda capa de la atmósfera y se extiende de 9 a 18 kilómetros hasta los 50 kilómetros de altitud. Con el aumento de la altitud se va aumentando la temperatura, debido a que los rayos ultravioleta transforman el oxígeno en ozono. Sería un proceso exotérmico. La ozonosfera o capa de ozono es la zona de la estratosfera que contiene la más alta concentración de ozono, aproximadamente 90% de ozono. Esta capa se encuentra entre los 15 kilómetros y 40 kilómetros de altitud. Esta capa absorbe aproximadamente el 98% de la radiación ultravioleta de alta frecuencia. La mesósfera es la tercera capa de la atmósfera y se extiende entre los 50 kilómetros y 80 kilómetros de altitud. Es la zona más fría de la atmósfera, alcanzando los menos 80 grados centígrados y contiene aproximadamente 0.1% de la masa total del aire. La mayoría de los meteoritos o fragmentos de rocas que entran a la Tierra se queman en esta capa. La termósfera o ionosfera es la cuarta capa de la atmósfera y se extiende en los 69 sobre 90 kilómetros a los 600 sobre 800 kilómetros de altitud.
En esta capa, la temperatura aumenta con la altitud y contiene aproximadamente 0.1% de los gases. A la alta temperatura de esta capa, el aire es muy tenue y la temperatura cambia con la menor o mayor radiación solar. La temperatura máxima en esta capa es de más de 1500 grados centígrados. En esta capa se manifiestan las auroras polares, boreales y australes, debido al choque de las moléculas de nitrógeno y oxígeno, liberando calor y produciendo espectaculares manifestaciones de luz y color. Y por último, tenemos la exósfera, que es la última capa de la atmósfera y se extiende de los 600 sobre 800 kilómetros a los 2000 sobre 10.000 kilómetros de altitud. Es la capa más distante de la superficie terrestre y es donde los átomos escapan hacia el espacio. Espero que se hayan comprendido las características principales de las 5 capas de la atmósfera y la capa de ozono, para que con ello lleguemos a la conclusión de que, dependiendo de las capas atmosféricas, existirá una variación en la temperatura del aire. Una vez comprendido el subtema anterior, ahora será conveniente hablar sobre la composición de la atmósfera. La atmósfera terrestre es la capa exterior de la Tierra, conformada por gases, siendo la capa más densa del planeta. La atmósfera está constituida por varios gases, conocido como aire, que varían en cantidad según la presión a diversas alturas. Conforme va aumentando la altura, se va haciendo más delgada la capa de gases, hasta que gradualmente alcanzan el espacio. El 75% de masa atmosférica se encuentra en los primeros 11 kilómetros de altura desde la superficie del mar. El nitrógeno contiene 78% en volumen y el oxígeno 21% en volumen. Estos dos gases son los principales elementos que componen la atmósfera. El 1% restante está conformado por dióxido de carbono, 0.03% en volumen, y vapor de agua y otros gases en 0.97% en volumen. A través de los años, la composición de la atmósfera ha cambiado. Las plantas son un ejemplo de los cambios en la composición de la atmósfera, debido a que las plantas convierten el dióxido de carbono en oxígeno, el cual es respirado por los seres humanos y los animales. Como lo vimos en el subtema anterior, la atmósfera toma una de las funciones más importantes de la Tierra, debido a que la atmósfera absorbe gran parte de la radiación solar ultravioleta en la capa de ozono, bloquea y evita que algunos de los peligros de los rayos del sol lleguen a la Tierra. Atrapa el calor generando una temperatura agradable, permitiendo vida en la Tierra. Otra de las funciones de la atmósfera es que actúa como escudo protector contra meteoritos, los cuales se desintegran debido a la fricción que sufren al hacer contacto con el aire. Por otro lado, la atmósfera es de gran importancia en los ciclos biogeoquímicos debido a que controlan el clima y el ambiente en el que vivimos y engloba los 4 elementos: carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno, esenciales para la vida. Como nos dimos cuenta, la atmósfera cumple muchas funciones importantes para la vida, y con el paso del tiempo, la actividad del hombre ha venido modificando la composición de la atmósfera, trayendo como consecuencias el deterioro de la capa de ozono y por ende lo siguiente. Cáncer de piel. Hoy se estima que los índices de cáncer de piel aumentaron debido a la disminución del ozono estratosférico, la capa de ozono. Efectos en los ecosistemas acuáticos. La pérdida de fitoplancton, base de la cadena alimentaria marina, ha sido observada como causa del aumento de la radiación ultravioleta, lo cual significaría una pérdida de 7 millones de toneladas de pescado por año, alrededor del 7% de la producción
pesquera mundial. Tenemos efectos en los ecosistemas terrestres. Para algunas especies de animales, un aumento de radiación ultravioleta implica la formación de cáncer de piel. Esto se ha estudiado en cabras, vacas, gatos, perros y ovejas y animales de laboratorio, y probablemente esté señalando que se trata de una característica común en varias especies. En muchas plantas, la radiación ultravioleta puede tener los siguientes efectos adversos: altera su forma y daña el crecimiento de las plantas. También puede hacer que las plantas sean más vulnerables a las enfermedades y que produzcan sustancias tóxicas. Incluso podría haber pérdida de biodiversidad y especies. Como podemos observar en las imágenes, cuando nuestro planeta está en mal estado causado por nuestras acciones de la vida cotidiana, no solamente el planeta es el perjudicado, sino también nosotros, al tener pérdida de especies animales y vegetales que forman parte de la cadena alimenticia. Nuestro ambiente se contamina más, la temperatura aumenta, haciendo cada vez más que la vida en el planeta Tierra no se dé más y dejemos de existir. Es momento de concientizar, así que es conveniente saber qué medidas podemos implementar para ayudar a nuestra atmósfera. Primero, hay que limitar el uso del coche y de aparatos dotados de motor de explosión. Si tienes opción, utiliza el transporte público colectivo o desplázate andando en bicicleta. También es importante cuidar tu conducción. No conduzcas a base de acelerones bruscos ni vayas a gran velocidad, puesto que consumirás más combustible para recorrer la misma distancia. No compres botes de spray o aerosoles que contengan sustancias tóxicas. Compra bombillas de bajo consumo y sustituye las convencionales que tengan en casa, ya que necesitan menos electricidad y por lo tanto requieren la utilización de menos recursos naturales y emisiones para producir esa cantidad de energía. No dejes encendidos los aparatos eléctricos en modo de stand-by, ya que al cabo del año también suponen un importante gasto eléctrico para la casa. Además de cuidar la capa de ozono, debes cuidarte tú mismo para evitar tener cualquier problema de salud referido a ello. Sigue estos consejos y todo te irá bien. Si vas al sol, utiliza gafas con protección ultravioleta. También es muy conveniente usar sombrero. No exponerse al sol entre las 11 y las 15 horas. Y utilizar cremas con protección solar que aqueja a nuestro maravilloso planeta. La atmósfera regula la temperatura de la Tierra, evitando que los rayos solares lleguen directamente a su superficie e impide que durante la noche se pierda demasiado calor. Sensibilizarnos sobre el tema nos hará valorar que en la atmósfera se desarrolla la vida. Así que piensa 2 veces lo que vayas a hacer con nuestro planeta, si no quieres que el día de mañana estemos lamentándonos por el mundo en que vivimos.